Buenas noches. ¿Cómo están todos? Ya acabamos de poner la pantalla de fondo ya. ¿Cómo estamos de audio? Saludamos a todos los que están participando. Ingeniero Juan Herrera, Luque Quintana, Marco Antonio Di Renzo, José Fernández, John Rojas, Franklin Araujo, Carlos Martínez, Ana Sofía Palacio, Tulio Capriles, Nicolás Correa, entre otros. Alexis García también. Bueno, fíjense, la sesión de hoy, la número 2, también es muy interesante. También se nos presenta de una manera muy interesante, porque tenemos varias cosas que ver que quedaron pendientes también de la sesión 1 y otras que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en esta sesión, formalmente voy a hacer como un pequeño ejemplo ya con una intención más directa de lo que va a ser la plantilla CAD. Vamos a estar viendo también lo correspondiente a las cargas gravitacionales, a las combinaciones, la acción sísmica, la configuración de materiales, elementos inclinados, escaleras. Vamos a hacer varias cosas y por supuesto de manera directa repasaremos lo que ya se hizo en la sesión 1. ¿Estamos claros? Entonces voy a iniciar por allí. De hecho voy a abrir el CIPECAD. Recuerden que siempre el programa abre tomando como referencia el último archivo que se cerró en la sesión, que en este caso es el último que nosotros hicimos en la sesión 1. Y que era esta sesión, por supuesto, y que recuerden que esta era la vista 3D de esa estructura muy simple que hicimos en primer lugar. Entonces ahora voy a iniciar un nuevo archivo, nuevo archivo. Le voy a poner el ejemplo 2, voy a poner el ejemplo 2 y voy a colocarlo en cualquier carpeta. Voy a colocarlo precisamente aquí, ejemplo 2, muy simple. Ejemplo 2. Y recuerden que siempre se nos abría esta ventana. Voy a tomar como referencia obra vacía, voy a tomarla allí, y caíamos en la configuración general. Entonces, por supuesto, aquí va a valer la pena empezar a discutir antes de hacer el modelo. Vamos a hacerlo como si estuviésemos realmente haciendo un proyecto. Esto lo vamos a retomar cada vez que hagamos los ejemplos. Voy a hacer una primera explicación de forma general aquí, pero recuerden que cuando hagamos el proyecto 1 y el proyecto 2 formalmente vamos a tener que configurar cada uno de estos parámetros de cara a esos proyectos. Entonces, ejemplo, lo que habíamos hablado, tenemos las normas, por supuesto, la configuración ACI 318-2008, tenemos para el acero laminado 360-2010, y aquí empezamos a configurar. Vamos a dejar el F'C250, pero recuerden que siempre tenemos a nuestra disposición la calidad de los concretos en cada uno de los casos. Siempre va a ser importante que en el tema de las barras establezcamos que es grado 60 Latinoamérica, porque repito, tiene la ventaja de que lo va a designar como 5/8, 3/4, que es lo que típicamente nosotros manejamos. En este caso lo de los pernos es irrelevante, pero bueno, pudiéramos decir que sea 490, aunque no vamos a utilizar la estructura metálica. Acá empezamos un poco las configuraciones y os voy a explicar un poco en detalle de qué se trata. Voy a entrar primero al tema quizás más relevante, que es las barras. Cuando entramos a las barras, entro allí
tenemos una configuración que debemos ir seleccionando, debemos ir marcando. Por ejemplo, en el tema de las columnas, fíjense, aquí nos aparece la barra que está asociada a las columnas, tabiques, muros y mésulas. Yo puedo entrar acá, y lo primero que pudiéramos destacar es lo de las tablas de armado de columnas, porque estas tablas de armado de columnas son sumamente importantes. Recuerden que en la medida que la configuración que definimos sea bien precisa, los resultados del plano se van a aparecer o se van a aproximar más a lo que esperamos nosotros obtener. Por ejemplo, por defecto, en este caso tenemos unas armaduras longitudinales y tenemos unos diámetros allí, media, 5/8, 3/4, 1 pulgada. Yo puedo perfectamente editarlo, y también estribos. O sea, si yo entro acá a este botón, yo le puedo decir que para la barra longitudinal no tome en cuenta media, no tome en cuenta 5/8, si lo haga con el 3/4, con el 7/8 y con 1 pulgada. Y en el caso del acero transversal, pudiera activar 3/8 y acero de media. Al hacer esto, ya estoy de alguna manera delimitando el tipo de acero que va a utilizar Sipecar para diseñar las columnas. Entonces, yo, en la medida de que lo limite, va a ser más rápido el diseño, va a ser más rápido los planos, porque tiene menos variables que considerar. Entonces, luego, tenemos la separación libre mínima entre barras, la separación máxima entre ejes de barras, el lado mínimo de la columna, a partir del cual va a colocar barras en la cara, y aquí tenemos las cuantías mínimas y máximas que queremos trabajar en el proyecto. Yo le puedo decir que la mínima sea 1% y pudiera establecer que una máxima sea 4%. Es un ejemplo, no tengo por qué llevarlo a 6%. Puedo delimitar una mínima y una máxima. Lo otro importante, muy importante, y es una recomendación desde el punto de vista mío, es que para las columnas yo siempre trato de trabajarlo con esta matriz, que lo explico. Cuando en la esquina hay 3/4, en la cara haya 3/4. No 7/8 ni 1 pulgada, evitando tener en las caras aceros de mayor diámetro que en la esquina. Entonces, si vemos esta matriz, siempre 7/8 llega a 7/8 y 1 pulgada llega a 1 pulgada. Entonces, con eso controlamos un poco la disposición de barras y que no nos aparezca nada extraño, que de repente tenemos una barra de 3/4 en la esquina y 1 pulgada en la cara. Pero esto obviamente es una cuestión de criterio. Hay una separación máxima. Vean algo importante, vean la configuración. Yo tengo una separación máxima de estribos asociados a estos diámetros que están acá, y yo pudiera estar activando las posibilidades del acero. Por ejemplo, pongo un ejemplo, cuando yo tenga 1 pulgada, de repente no me interesa tener 3/8. Bueno, porque probablemente la columna que requiere un acero de 1 pulgada tiene una dimensión suficientemente grande como para tener que colocarle estribos de medio. Entonces, yo puedo limitar eso o lo dejo abierto y ya lo tendré que decidir posteriormente. La separación libre mínima entre barras asociado a los estribos tiene que ver con esa separación vertical. Le podemos dar una idea al programa de que por lo menos trabaje con 10 centímetros. La separación final va a depender del cálculo, pero por lo menos como un planteamiento general, que el programa trabaje con una separación libre mínima entre barras de 10. Acá nos aparece que el diámetro del estribo secundario siempre es igual al del principal. Bueno, alguien pudiera trabajar con un acero de media que sea el acero principal y de repente algunos ganchos en 3/8. Si eso lo queremos hacer así, sencillamente quitaríamos
digamos, la marca de este código. Para ver un poco también la disposición de los estribos, esto también es muy importante y se van a ir dando cuenta que en la medida que uno va entrando a cada ventana se hace como que más extenso y más complejo. Entonces hay que tomarse un tiempo suficiente para configurar. Alguien me preguntaba en alguna reunión, yo tengo que hacer esto cada vez que inicio un modelo. Realmente no. Estas son cosas que quedan por defecto en el programa y ustedes se van a dar cuenta que yo siempre por ahí hay un ítem que dice guardar como opción por defecto y yo puedo tomar básicamente esa opción por defecto y después puedo ajustar si un proyecto amerita cambiar alguna condición. Entonces, por ejemplo, fíjense, forma de las ramas simples. Vamos a utilizar la tipo S, esta que es la más estándar, a 135 grados, a 180 o una rama cerrada. Yo tomaría obviamente esta condición que es la que uso normalmente. Una vez que nos pregunta la ingeniera Ana Sofía Palacio, ¿quedan en el programa las opciones o en el archivo que esté trabajando? Quedan en el programa realmente. Quedan en el programa. Es una condición por defecto que queda en el programa, no necesariamente en el archivo que está trabajando. Es así, ¿no? De todas maneras, cuando si uno se trae si alguien hiciera un archivo en otra computadora y ese archivo se abre en la computadora que uno tiene, puede importar todas esas bases que ya han sido preconfiguradas antes y tomarlas digamos como base por defecto en este nuevo archivo. O sea, uno puede hasta importar de otras configuraciones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense, indicar el número mínimo de barras longitudinales que deben estar atadas por ramas de estribo. Y aquí va a ser importante siempre asociar esto. Vamos a hacerlo en general. Por ejemplo, déjenme buscarlo acá, un segundo para tenerlo mejor. Estoy buscando aquí información dentro de mi computadora, pero que vale la pena mencionar. Por ejemplo, cuando vamos a columnas, un poquito más adelante, recuerden que tenemos esta configuración de lo que es un detallado en concreto de una columna. Por lo general, yo tengo la disposición de estas barras, donde lo normal es que yo tenga una barra atada, la siguiente no, la otra atada, la siguiente no, es decir, una sí y una no. Esta separación H sub X tiene como mayor distancia 35 centímetros, con lo que si dividimos esos 35 entre 2, y por supuesto entendiendo que H sub X es la distancia entre centro a centro de la ligadura, tendríamos centro a centro de las barras casi que 30 centímetros, con lo que esta separación a nivel práctico es 15 centímetros entre barras, como un máximo. Si uno ve esta configuración y va a CIPECAD, entiende lo que nos está preguntando aquí, porque dice indicar el número mínimo de barras longitudinales que deben ser atadas por ramas de estribos. Yo le diría, por defecto, atar al menos una de cada dos, que eso es lo que está en el dibujo, o le digo todas, una de cada tres, una de cada cuatro. Dependiendo de esta decisión, el programa va a elegir por defecto la cantidad mínima de estribos, llamadas para nosotros en caso de columnas de ligadura, que va a establecer en las columnas. Y le puedo de una vez decir que la separación máxima entre una barra no atada y la siguiente sea 15 centímetros. O sea, eso ya va a establecer un número mínimo de barras respetando esa decisión. Luego, el estribado principal y el estribado secundario. Yo le puedo decir que para el estribado principal, se utiliza solo un cerco perimetral, eso lo podría establecer, y para el estribado secundario, permitir el uso de estribos secundarios cerrados cuando el estribado principal sea perimetral, con un lado mínimo de cerco de 15 centímetros.
un lado mínimo de cerco. Yo podría llevarlo incluso a 30 centímetros. El número máximo de barras que abarca cada estribo tiene que ver precisamente con esto. ¿Cuántas barras abarca cada estribo? 3 barras. Bueno, aquí tenemos 3 barras. Y bueno, estas son configuraciones que ustedes tienen que ir ajustando conforme a lo que usualmente realizan en el diseño. Sencillamente aquí hay una explicación muy global, pero que cada quien podrá configurar lo que realmente necesite. Esto es las rectangulares. Si vamos a circulares, le diría permitir el uso de ramas simples, permitir el uso de estribos secundarios cerrados, y podría permitir el uso de estribos secundarios en forma cuadrada, y le doy un diámetro mínimo y un diámetro máximo para esa configuración. Y siempre tenemos estos esquemas de estos botones de interrogante, porque allí, al darle, fíjense cómo hay toda una explicación del programa para que la persona obviamente entienda de qué se trata. Y no solamente lo imagine, sino que tiene la explicación correcta de la aplicación. Es importante todas estas consideraciones. Fíjense, ya nos va diciendo cómo lo va a considerar, y esto ustedes pueden probarlo n cantidad de veces hasta llegar a la configuración que realmente deseen. Ok, dudas hasta ahora. Vamos a ir puntualizando para que no avancemos tanto y de repente la duda esté muy atrasada. Entonces, dudas hasta ahora. ¿Se entiende el procedimiento que estamos indicando? Les pregunto un poco para que me vayan indicando allí para que entonces no quede mayor inconveniente. Ok, le damos a aceptar, y esta fue en principio la primera configuración. Sin embargo, hay una parte final que dice ver las armaduras generadas. Con esta configuración que le hemos dado, el programa ya va a cargar una serie, en una base de datos va a tener una preconfiguración de columnas. Por ejemplo, si yo le digo ver las armaduras generadas, aquí debo seleccionar en las circulares también los diámetros activos. Vean acá, si le digo ver las armaduras generadas, yo por ejemplo propongo una sección de lado X 60 y lado Y 80. Vean que si el lado X es 60 y el lado Y es 80, aquí el programa ya va a tener una serie de bases de datos donde de toda esta base de datos el programa va a elegir la columna que mejor se adapte a los requerimientos del cálculo. Por ejemplo, esto pareciera que es poco, pero fíjense la cantidad que es. Yo pudiera estar viendo esta, o sea, puedo estar viendo muchas. Vean esta configuración, y puedo ir a una gran cantidad de configuraciones. Y fíjense que cada vez que abrimos una, internamente se dan, como tenemos muchas barras, se nos abren otras posibilidades de estribo. Siempre que le demos a una, está por defecto la primera, pero yo puedo ir variando hasta obtener otras configuraciones. Voy variando. Entonces hay muchas opciones. Ahorita pudiéramos explorar bastantes, y de esas al final las vamos a poder cambiar, las vamos a poder editar, vamos a poder ajustarlas a lo que nosotros queremos que ocurra, y obtener entonces la columna definitiva que queremos implementar en el proyecto. Eso lo vamos a ver por supuesto después, pero no quería dejarlo pasar por alto. Igual la circular. Si el diámetro tiene 80, aquí empiezan a haber otras configuraciones. Alguien nos pregunta, ¿por qué solo toma ligaduras simples abiertas y no completa los anillos? Sí, porque las que elegí por casualidad no las tiene, pero es una configuración general. Cuando hagamos el proyecto, se van a dar cuenta que sí están las opciones de ligaduras cerradas. No va a haber inconveniente con eso. Se van a dar cuenta que hay muchas opciones
va a haber las ligaduras con ganchos simples y con ligaduras cerradas. Entonces, teniendo este caso en particular, sencillamente le decimos aceptar. Ya toda esta configuración quedó preestablecida, le digo aceptar. Y también tendríamos unas tablas equivalentes para el caso de muros, de ménsulas, que cualquiera de ellas podríamos ir definiendo varias cosas. Todavía no voy a entrar allí porque no estamos asociados a ese caso. Cuando lo necesitemos podemos entrar. Pero fíjense que también entramos fue en este cuadrante, y tenemos otros. Por ejemplo, aquí tengo disposición de barras. En esa disposición de barras yo le puedo decir una longitud máxima de barras verticales y una longitud para unir tramos cortos. O sea, esto tiene que ver con el despiece vertical de la columna. Yo le pudiera decir que la longitud máxima de barras verticales sea 12 metros, por ejemplo, y que si ella mide 4 metros, tienda a unir la barra. Eso tenemos que verlo en la práctica, porque muchas veces en estas configuraciones no es fácil de interpretar, ¿no? Entonces, pero aquí lo dice: cuando una columna no está conectada en ninguna planta o tiene tramos cortos, se colocará el armado sin superposiciones intermedias o con superposiciones a nivel de planta. Entonces, lo ideal es que sean con superposiciones intermedias en la parte central. Y fíjense lo que les decía: grabar como opciones por defecto. Ya los podemos grabar como opciones por defecto y ya no lo tenemos que cambiar más, a menos que decidamos cambiar esta configuración. Bueno, obviamente voy a tratar de ir hacia los aspectos más relevantes, porque pasaríamos horas configurando cada una de las cosas. Por ejemplo, está el tema de empalmar en la zona central del tramo. Fíjense lo que dice: la forma más sencilla de ejecutar los empalmes, estoy leyendo, de la armadura longitudinal de las columnas consiste en hacer nacer la armadura longitudinal de cada planta sobre el nivel superior de la losa de la planta inferior, con lo que la armadura puede ir montada con los estribos de la planta actual y apoyar sobre la losa de la planta inferior. Sin embargo, este no es el armado óptimo con acciones horizontales importantes, ya que es necesario duplicar el armado en la sección en que este es más necesario, y además provoca una pérdida de utilidad en una sección crítica. En estos casos es más conveniente realizar el empalme de la armadura longitudinal en el centro del tramo de la columna, ya que esta sección tiene unos menores esfuerzos y en caso de rotura o de producción de una rótula plástica no produce el colapso de la estructura. Importante comentario, que obviamente interpreta el que domina el tema. Por eso es que es importante tener información. Y aquí entonces vemos que yo tengo marcada la opción empalmar en la zona central del tramo. Le digo grabar como opciones por defecto y le doy a aceptar. También importante, redondeo de las longitudes de barras. Estoy redondeando para que me aparezca un redondeo de 5 centímetros, o sea, tenga 8.55, 8.90, 8.95, no 8.93, por ejemplo. O sea, estoy buscando la manera de que el número quede redondeado. También le decimos grabar como opciones por defecto, y si le decimos, como nos preguntan allí, valores de instalación, prácticamente nos pondría lo que es como si reseteáramos por completo toda la configuración y quedara como vino por defecto, como vino de fábrica. O sea, resetee todo lo que hemos configurado en ese parámetro específico. ¿Estamos claros? Entonces, de esta manera se pueden editar cualquier cosa. Vean aquí opciones de arranque, criterios de simetría. O sea, hay que entrar en cada uno de estos tramos, de estos ítems, ver la configuración que nos propone y ver si estamos de acuerdo o no y hacer los cambios pertinentes. Luego, habíamos entrado acá, en la parte de abajo, vería lo siguiente: colocar estribos en encuentro con losa.
Básicamente es decirle al programa que obviamente va a haber un confinamiento de los nodos. Yo le puedo decir colocar en la cabeza, en la parte superior de la columna, una menor separación. Y yo pudiera estar fijando tanto en la parte superior como inferior una longitud de confinamiento y una separación de esos estribos. Eso tendría sentido si todas las columnas fueran iguales, porque ya pudiéramos preestablecer algo, pero en la medida que tengo diferentes columnas, fijarle un valor de longitud de confinamiento puede ser inconveniente, porque eso depende precisamente de la dimensión de la columna. Entonces, si esto no se marca, igualmente va a haber una longitud de confinamiento, una separación específica allí, conforme a la norma, en este caso el ACI. Esto es como para imponerlo, y si no lo marcamos, bueno, lo va a hacer dependiendo de los requerimientos normativos. También le decimos grabar por defecto. Y en este último ítem de las columnas, vean que aparece el recubrimiento, importante, el recubrimiento, distancia en centímetros desde la cara de la columna a la cara de la barra del estribo, es decir, es lo libre. Entonces, si le sumamos un estribo de media, por ejemplo, que tiene 1,27, y le sumamos una barra que puede tener 1 centímetro más al centro de la barra, estaríamos hablando de 5 centímetros al centro de la barra, y por eso yo he configurado, o hago así, un recubrimiento nominal de 3 centímetros libre. Pero ustedes pueden ser precisamente libres de colocar el valor que deseen. ¿Estamos claros? Entonces le digo grabar con opciones por defecto, y después aparecen otra serie de aplicaciones para ajustar coeficientes de rigidez, para ajustar coeficientes de empotramiento, etcétera, que las vamos a ir también retomando cuando hagamos los proyectos. Por ahora, por lo menos, quiero dar una vista general de las opciones que tenemos en el caso de columnas y lo que vamos a ver de aquí. ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Se entiende el procedimiento? Les pregunto, soy reiterativo porque sé que son muchas cosas, y obviamente refleja que cada uno de ustedes tendrá que pasar un buen tiempo revisándolas detalladamente para que se familiaricen con todos estos cambios. Decimos salir, ya quedó configurado todo lo de las columnas, y fíjense que ahora yo iría al caso, aquí aparece losas, pero a pesar de que la parte superior del menú es losas, aquí aparece en vigas y losas macizas. O sea, probablemente aquí debería decir losas y vigas. Entonces, en vigas, yo entraría, bueno, aquí tengo maneras de ir ajustando. Barras rectas. Esto quisiera retomarlo un poquito más adelante cuando vayamos a la parte del detallado, porque cualquier explicación en este momento específicamente de estos ítems se va a perder, porque lo importante es explicarlo ya previo al detallado para que esté fresca la explicación. Entonces, pero aquí sí es importante, por ejemplo, negativos simétricos en vigas de un solo tramo. Es decir, yo puedo hacer que la disposición de esos negativos simétricos en vigas se dé. O sea, yo puedo tener negativos en los extremos de una manera diferente y puedo hacer que sean simétricos. Puedo tener un criterio de disposición de ganchos. Y la longitud del gancho debe ser al menos, yo le tengo la longitud mínima, pero hay quien puede decir que tome la longitud, la altura menos el recubrimiento, asociándolo, yo creo que lo tengo un poquito más adelante, que es lo típico que hacemos nosotros. Alguien puede tener un doblez e independientemente de que esto cumpla 12 veces el diámetro, hay quien puede querer que todo el doblez llegue hasta la parte final de la sección. Imagínense una sección que tenga 1 metro de altura, yo puedo querer que todo doble hasta el final, o sencillamente la longitud mínima, independientemente que tenga 1 metro, que es lo que estoy diciendo acá, que tenga la longitud mínima, la longitud que depende del diámetro de la barra. Ese es el caso importante. Por
ejemplo, en otras configuraciones, ganchos en extremos de alineación, disponer ganchos aunque no se necesiten. Tengo criterios también aquí, criterios de disposición de ganchos, lo mismo. Tengo, por ejemplo, esto que es muy importante, la disposición continua. Fíjense que haga la longitud de anclaje aquí dentro del nodo, que tenga una prolongación recta en los apoyos. Esto también lo guardamos por defecto. Todo esto que estoy explicando lo vamos a tener que retomar de manera específica en el proyecto que vamos a hacer ya la semana que viene, porque bueno, obviamente ahí vamos a sacar planos. Entonces, lo digo porque de repente puedo ser un poquito más rápido en este caso. Es solo para presentarles dónde están las cosas y que ustedes empiecen a revisar. Aquí en la parte tenemos la longitud mínima de estribos. Tenemos, por ejemplo, longitud de anclaje en cierre de estribos. ¿Cuánto queremos que sea esta longitud? Y tenemos disposición del estribado múltiple. Es importante, porque yo puedo decirle, como lo tengo por defecto, estribos iguales superpuestos, o alguien puede decir que sea un estribo perimetral y el resto interiores. Yo voy a dejar por ahora estribos iguales superpuestos. Y acá tengo muchas más cosas. Los recubrimientos, que son similares al caso de las columnas, solo que ahora tengo 3 tipos de recubrimiento. Tengo, por ejemplo, importante, el hecho de, vamos a buscarlo acá, despiece de armado de vigas con sismo, que tiene que ver con, si queremos, vamos a leerlo un poquito. Dice: dependiendo del sistema constructivo de la armadura de las vigas, ya sea prefabricado parte de ella y colocando el resto in situ, o totalmente en la obra, elija el tipo de armadura adecuada a la obra. Entonces, por ejemplo, las armaduras de montaje superior e inferior desplazan sus empalmes 2 veces la altura de la viga, o sea, a 2 H, colocando los refuerzos superiores necesarios. 2 veces la altura, sí, por supuesto. Se monta toda in situ. Entonces, aquí estoy diciendo, los empalmes de la armadura de montaje superior se realizarán preferentemente en la zona central del tramo. ¿Qué va a implicar esto? Que todos los aceros superiores se van a solapar en la zona central y los aceros inferiores se van a desplazar en el solape para que ocurra justo al finalizar la zona de confinamiento, definida en este caso por 2H. Y eso lo vamos a ver ya en un producto final cuando saquemos los planos. Bueno, hay muchas más cosas: doblado de nudos, ganchos, criterio de ordenación de pórticos, en fin, hay muchas cosas para destacar. Bueno, en las losas también pasaría lo mismo. Tendríamos recubrimientos, criterio de ordenación de pórticos, etcétera. Y aquí en la parte final tenemos, para el caso de las escaleras, dimensionar la armadura superior e inferior con separaciones múltiples entre sí, igualar la armadura de todas las secciones. Tenemos para configurar el tema de las escaleras, y en la parte ya inferior tenemos, por ejemplo, los desperdicios del acero. Podemos manejar unos porcentajes de desperdicio para que cuando haga el cómputo ya lo incluya. De hecho, aparece el porcentaje. Y ya podemos ver un resumen de los recubrimientos que estamos estableciendo, y si le damos alguno aquí, pudiéramos ir específicamente a editar ese. O sea, es como un resumen de recubrimientos. Entre una cosa y otra habrá algo que se nos escape, pero eso lo vamos a retomar, por supuesto. Cuando hagamos el primer proyecto, entraremos a cada una de estas configuraciones y vamos a ser muy específicos para repasarlo, porque hay que hacerlo muchas veces, son muchas cosas, y que les quede a ustedes claro. Alguien nos pregunta, ingeniero Irene Sáez, el programa verifica el cortante en el nodo. Hasta la versión C que yo tengo acá, la 2014C, esa verificación en el ACI no estaba incluida.
enlace I318. Tengo entendido que en otras normas sí estaba incluida. No estaba actualizado en la versión 2014C. Ya salió la versión 2014D, yo estoy por actualizarlo, de hecho, para ya tener esa última versión, y es probable que ya en esa versión sí esté. De todas maneras, cuando ya yo lo descargue y hagamos el ejemplo, lo haremos. De todas maneras, el ETAPS hace el corte en el nodo, por supuesto. Entonces, cuando hagamos el proyecto, hasta ahora, que es lo que yo había hecho, como yo las verificaciones principales las hago en el ETAPS antes de ir al ICPCAP, ya la relación con una fuerte viga débil, el corte en la junta, son verificaciones que ya han sido superadas, por así decirlo, en el proyecto del ETAPS. Entonces no tienen como que una gran, digamos, un gran filtro dentro del ICPCAP, porque ya de alguna manera el diseño viene hecho en el programa del ETAPS. Pero de todas maneras, si alguien no lo quisiera hacer con el ETAPS, por supuesto es importante que el chequeo específico del nodo esté dentro del ICPCAP. Tengo entendido que ya, si no es en esta actualización D, será en la próxima que ya se incluirá, porque era lo último que faltaba de todas las configuraciones. De todas maneras, veremos el tema del caso del nodo ya en el momento del diseño. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces, a grosso modo, estas han sido las configuraciones muy generales. Le decimos, bueno, podríamos ir al tema de las fundaciones también, se abren un montón de cosas, bueno, ya tendremos más tiempo de configurar, tendremos bastantes cosas que hacer. Le decimos terminar. Fíjense, yo siempre lo digo a nivel de chiste, ¿no? Todo eso que hicimos está en un pequeño botón. Yo siempre comento que esto debería ser mucho más grande, porque alguien que no maneje bien el programa, bueno, imagínense que toda esa información que vimos de tantas cosas esté en un espacio tan pequeño. Entonces, en el tema de la fundación, podemos decirle que quiero verificar deslizamiento de zapatas, le puedo dar adherencia, ángulo de rozamiento, le puedo dar el esfuerzo admisible para situaciones persistentes, que son las cargas gravitacionales, o le puedo dar el esfuerzo admisible, el esfuerzo último, en este caso para condiciones ya sísmicas, y esto lo puedo hacer en ese ítem y ya quedaría guardado. En el caso de que yo tenga fundaciones con zapatas, lo haríamos allí. Cuando vamos a la acción sísmica, muy importante, cuando vamos a la acción sísmica, yo le digo con acción sísmica, y se nos abre obviamente toda una plantilla de cómo aplicar esta acción sísmica. Bueno, vean allí, hay muchos países que ya están incluidos. Si yo agarrara, por decir un ejemplo, México, tendría las diferentes normas que ya están incluidas. Acción sísmica en X, tengo una serie de configuraciones, zona sísmica, esto es muy estándar para cualquier país, parámetros de cálculo, sistema estructural, importancia de la obra, lo vamos a asociar incluso a la norma venezolana, número de modos de vibración, grados de libertad, tipo de estructura, si es regular, poco irregular. Si elijo Venezuela, tengo algo bastante similar, tengo acción sísmica en X, en Y. Si voy a hacer un análisis dinámico, si voy a hacer un análisis estático, la fracción de sobrecarga de uso de la carga variable, o sea, el gamma asociado a cuál es el porcentaje que voy a incluir de la carga variable, los factores de reducción, por ejemplo, 5 si quiero, y si tengo dudas, recuerden que en todos estos ítems hay maneras de revisar cómo aplican. Ven aquí, el valor asignado al factor de reducción de respuesta depende del sistema estructural considerado en cada dirección de análisis. O sea que vamos viendo cada una de las cosas. Aquí el tipo de terreno, número de plantas sobre rasante, ejemplo, digamos que son 4, esto se puede cambiar en cualquier situación. Le pudiera dar la altura del edificio. Si tuviese alturas de 3 metros, son 4, tendría 12 metros. Esto se cambiaría. La tipología estructural, grupo 1,
grupo 2, 3 y 4. La zona sísmica, si alguien tiene duda de la zona sísmica, sencillamente va al mapa sísmico de Venezuela y vería la zona específica de la 1, la 2 hasta la 7. Y así, por supuesto, la categoría, grupo B1, etc. Y en la parte inferior, algo importante, el número de modos de vibración que intervienen en el análisis. Yo le puedo decir que establezca tantos números de modos de vibración tal que alcance un porcentaje exigido de masa. Por defecto viene 90, pero sin ningún problema le puedo decir, por ejemplo, 95%. O sea que yo puedo llevar a que ese factor sea 100 si yo quiero. Después nos pregunta la ingeniera Irene Sáez, el factor de multiplicador del espectro es el factor de corrección phi. En realidad no, ese factor de multiplicador del espectro es 1 porque ya el espectro viene, bueno, de hecho podemos buscarlo allí. Para valores distintos de la unidad, modifica el espectro de cálculo generado automáticamente por el programa, pero sencillamente esto es un factor de escala. Alguien nos pregunta, ya vamos a ir para allá. Fíjense, esto es un factor de escala, esto es 1, porque ya el espectro viene multiplicado por la gravedad. Esto es si yo quisiera sencillamente escalar el espectro. El factor phi de corrección va asociado al tipo de suelo y ya está incluido. ¿Por qué no está la forma espectral S1? Porque depende incluso de la zona sísmica. Vean que, si ustedes recuerdan, dependiendo de la zona sísmica y del tipo de suelo que podemos estar generando, fíjense, se van abriendo otras formas espectrales. Si ustedes ven la tabla, en el caso de Venezuela, se van a dar cuenta que hay tipos de suelo asociados también a diferentes zonas. Entonces, bueno, se van abriendo, se van quitando en la medida de que configuremos. Está totalmente programado para que eso ocurra. ¿Sí? Estamos diciendo que una zona 5, en la zona 5, por ejemplo, para una roca blanda, bueno, no hay S3. Entonces, bueno, todo está concatenado. Pareciera que no hay, pero en realidad sí existe. Y al final, grados de libertad que intervienen en el análisis. Yo puedo marcar, considerar las plantas bajo rasante, es decir, las plantas que están por debajo del nivel suelo. Si yo quisiera que esas plantas intervinieran en el análisis, lo marco, si no, no. Y por defecto, el programa siempre aplica un sistema de diafragma rígido, 3 grados de libertad por planta. Aquello que no pertenezca a un diafragma rígido lo podemos desincorporar y queda fuera del diafragma. Pero por defecto todo lo que esté en la planta ya le está aplicando un sistema de diafragma rígido, obteniendo 3 grados de libertad. Estas son cosas que vamos a ampliar y vamos a conversar con mucha más profundidad en eso. Nos pregunta el ingeniero Irene Sáez, pero yo pudiese tener un factor phi distinto para una forma espectral. ¿Cómo me lo tomaría en cuenta? Bueno, precisamente por estos tipos de suelos. Podemos abrirlo allí, ¿no? Para que quede un poquitico como más preciso. Fíjense que pareciera que no está directo, pero sí está. Vamos a buscarlo acá. Los tipos de suelo. Recuérdenme, aquí está, fíjense. Si nosotros lo ampliamos, vean que ese factor phi ya está directo. Si yo elijo suelo duro o denso y defino que es una zona S2, o sea, que el suelo es S2 y está en la zona sísmica 1,4, ya están los valores allí, por supuesto, establecidos, no hay que imponerlos. Entonces, si yo voy al CIPECAT, fíjense, ya yo estaría diciéndole
roca sana fracturada, roca blanda, suelos duros o densos, suelos firmes, y dependiendo de donde yo estoy marcando, ya obviamente tienen un factor phi, aunque ejemplo sea un suelo S2 o S3, S4. O sea, es decir, va a estar ligado el factor phi al tipo de suelo. Aquí no estamos viendo si es S2, si es S3, pero va a estar, hay que ir a la tabla y ver para entenderlo mejor. Perfecto. Entonces, una vez que esto queda así, le decimos aceptar, y lo otro es el criterio de armado por ductilidad, que en cualquier norma aplicaría, porque en el criterio de armado por ductilidad hay varios niveles. En el caso que quisiéramos aplicar el mayor criterio de ductilidad, es decir, lo que nosotros conocemos como un nivel completamente sísmico, nivel de diseño 3, diríamos que la categoría de E y F. Si alguien tiene dudas, vean lo importante en este botón de información, diría lo siguiente: criterios de armado por ductilidad. Entonces, por ejemplo, si consideramos las categorías de diseño sísmico de E y F, hay unos requisitos para vigas que son, obviamente, que en los extremos de las vigas el acero inferior, que es el que está en compresión, sea un medio del armado superior, y el armado superior sea mayor a un medio del armado inferior en los extremos. Y las armaduras mínimas longitudinales, también en el caso de cualquier sección, refuerzo en zonas críticas, ¿ves? Un cuarto de la altura útil, 24 veces el diámetro del estribo. O sea, estas son configuraciones de un nivel de diseño sísmico completo, y es lo que nos está diciendo el programa, que si alguien tiene alguna duda lo puede revisar aquí, y eso es precisamente lo que tenemos nosotros acá. Ese nivel de diseño es precisamente estas consideraciones que tenemos en el caso de esta presentación: 8 veces el diámetro de la barra longitudinal, 24 veces el diámetro de la barra del estribo, una cuarta parte de la altura útil. Eso es lo que nos está indicando aquí el programa. Entonces yo lo elijo y sencillamente queda allí. Y después tenemos unos casos de elementos constructivos que podemos revisar más adelante. Y por ahora, cuando ya yo le digo la norma, cuando ya yo le he dicho toda la configuración, el programa de manera directa aplicaría las combinaciones de carga. O sea, ya vienen incluidas. Sin embargo, yo puedo intervenir en esas combinaciones. Si yo entro allí, fíjense, el programa ya nosotros, de hecho, en el caso de Venezuela y muchas otras normas, se rigen por el ACE, por la norma ACE. Si yo entro allí, fíjense, el hormigón ACI 318-2008, y yo entro allí, me va a dar una descripción bastante amplia de cómo son las combinaciones que va a establecer. Y siempre van a notar que hay una combinación, dentro de una combinación hay un caso favorable y uno desfavorable, que a veces coinciden, a veces no. En este caso es como un rango, aunque realmente siempre aplica, en todos los casos que yo he hecho, aplica siempre el desfavorable, o sea, la combinación desfavorable. Esto porque viene un poco ligado a lo que recomienda el ACE, ¿no? Tener un rango favorable y desfavorable, pero en este caso, siempre que revisemos, vamos a notar que la combinación que implementó ya viene por el caso desfavorable. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y defino una sobrecarga de uso 1 y tengo una carga permanente y tengo viento, o en este caso no habría, bueno, el programa siempre va a aplicar esta combinación. Lo que nosotros debemos hacer es definir los casos de carga, asignar las cargas, y ya las combinaciones por defecto vienen preestablecidas. Vienen preestablecidas cuando hay viento, cuando hay nieve, cuando hay sismo, etc. Podemos también cambiar las combinaciones y quizás hacer una diferente. Por ejemplo, fíjense, en el caso del sismo tenemos una carga permanente que ya se le ha restado, que era 0,9, ya tiene una reducción por el caso de
del sismo vertical, y tendría aquí, por ejemplo, empuje de terreno más el sismo. Y aquí van apareciendo otros. Vean que las sobrecargas de uso están afectadas por 0,50, que va ligado al factor que pusimos nosotros en el espectro de 0,5. Y así va. Entonces, son configuraciones que podemos establecer y un poquito más adelante podemos, para no hacerlo tan denso, podemos hacerlo. Nos pregunta Nicolás Correa, ¿qué tal es para el cálculo del viento? Si es preciso. Bueno, yo tuve la oportunidad de probarlo, no muy a fondo porque me he enfocado en el tema del sismo, pero es bastante consistente, ¿no? Para el caso de un edificio, obviamente toma las áreas tributarias, etcétera. Quizás lo más interesante de analizar para el viento sería en el caso del programa nuevo Metal 3D, que obviamente aplica para estructuras metálicas que tienen mucha más aplicación o tienen mucha más sensibilidad ante el viento que una estructura de concreto tan pesada que básicamente domina el sismo. Pero sí, realmente el viento lo aplica muy bien. Y en el caso del sismo sí aplica el 70-30, aplica el 100-30, ¿no? O sea, 100% en una dirección y 30% en la dirección ortogonal. Eso lo aplica. Sí, esa es la forma como lo aplica el programa. Aplica 100%, 30%. Es la forma que viene por defecto. Si nosotros queremos hacer otra, bueno, tendríamos que intervenir. Es la manera como viene por defecto el programa. Y de hecho, bueno, ya pasa que muchas cosas las vamos a explicar un poquito más adelante. Pero por eso les decía, en este primer ejemplo, que todavía estamos en la parte introductoria, quería que tuviesen alguna información, porque bueno, es parte de lo que estamos haciendo, pero no quisiera como profundizarlo tanto todavía, porque igualito hay que retomarlo cuando empecemos a hacer el problema. Entonces, le decimos aceptar y caeríamos en la base muy simple, la base que tenemos de fondo en el programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño break, porque como ya estamos, digamos, dividiendo el tema, hemos visto todo lo que es configuraciones por ahora. Vamos ahora, después de este break de 5 minutos, a hacer un ejemplo a partir de una plantilla CAD, que vamos a elevar una estructura 3D, vamos a hacer algunas cosas interesantes allí, y con eso, bueno, vamos a completar esta sesión 2. Entonces, hacemos un break de 5 minutos y retomamos con la parte final de esta sesión 2. Ok, estamos de vuelta. Para comenzar esta segunda parte, vamos a estar con Franklin Araujo, cómo considera los efectos de segundo orden. Específicamente se refiere a que a efectos de segundo orden como P delta, por ejemplo. Hay una pregunta para saber si esa es la... Sí, bueno, en general no tiene una mayor aplicación con ese, digamos, con el efecto P delta. Por lo menos no que yo tenga información en las versiones que he manejado. Sencillamente es una aplicación simple y ya. Sin embargo, bueno, podemos ahorita en estas últimas versiones que recientemente salió, que usted puede instalar, si vemos que hay alguna aplicación específica hacia el efecto P delta. De principio no lo he visto yo incluido, pero bueno, hay que revisar si ya lo tenemos por ahí disponible. Entonces, esto que tenemos en pantalla es la plantilla, una plantilla en AutoCAD que vamos a estar utilizando para este ejemplo que vamos a hacer. Aquí tenemos incluso
las formas de todo. Vean, por ejemplo, aquí tenemos el techo, el nivel 2, el nivel 1, planta baja, la fundación que estaría a menos 250. Tenemos varias cosas allí interesantes, vigas de 40 por 60, vigas de 40 por 50 en el techo, etc. Y esta configuración muy simple es la que quiero cargar al programa para, partiendo en ella, hacerlo. Y fíjense que también incluso el color va asociado al nivel que va a llegar. Estas llegan al nivel 1, estas llegan al nivel techo y estas llegan al nivel 2. Alguien me pregunta, Luque Quintana, si yo hice esta plantilla. Sí, yo hice una plantilla muy simple, no hay mayor problema con ella. Sencillamente, bueno, se le pone cualquier layer, ejes, etcétera. Se configuran en este caso los layers para que trabaje. Hacemos un listado, columnas, dimensiones, ejes, identificación de ejes. Esto lo hacemos en AutoCAD y así mismo lo va a interpretar CPK. Hacemos una plantilla, esto puede quedar allí como una leyenda, y las dimensiones de columnas ya están establecidas acá como referencia. Ya están las distancias, está todo. Esto es algo que se hace en AutoCAD y es muy simple. Y de hecho, si vamos a CPK, fíjense que yo puedo importar esa plantilla. No se puede en un mismo modelo de CIP tener distintas plantillas para los distintos niveles. Sí se puede tener diferentes plantillas, una adaptada a cada nivel. Y lo vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a ver ahorita. Fíjense por ejemplo, acá vamos a tener una fundación a menos 250. Digamos, nosotros lo pudiéramos pensar en que está hundido. Eso lo pudiéramos tener así, que la cota está por debajo. Entonces en realidad vamos a tener 1, 2, 3 y 4 pisos, 4 niveles. O pudiéramos tener aquí incluso más que cimentación, pudiéramos tener un nivel de sótano, podemos decirlo. Pero esto lo podemos configurar, lo podemos interpretar de cualquier manera. Repito, son las alturas y esto es la configuración. A ver qué más nos pregunta. Dos preguntas. Hay que dibujar bajo unos criterios preestablecidos para que el programa reconozca cada elemento y cómo lo representa. ¿Y en qué formato debe guardarse para que se pueda importar al CPK? Porque haciendo pruebas nos pedía un formato IFC. No, vean cómo lo vamos a hacer nosotros. Esto es un archivo CAD simple, muy simple, no tiene nada complicado. Podemos hacer perfectamente la plantilla y la vamos a importar y no tenemos que trabajar en ningún formato IFC ni nada extraño. Ya lo vamos a ver. De hecho, la forma de dibujar es muy simple también. Esta plantilla es sencillamente una guía que vamos a tener allí. Ingeniero, tengo 2 cursos completos de CIPE 2002 de una universidad de España que están muy bien explicados y me gustaría hacerlos llegar, si es posible. Bueno, perfectamente los puede colocar en la carpeta Dropbox que tenemos compartida y ahí todos tenemos la posibilidad de verlo, ¿no? Esa es precisamente la idea de estos seminarios, poder compartir toda la información y que eso nos contribuya a todos. Repito, esto que está acá como una referencia, yo puedo estar diciendo que todo está hundido 250, algo general. Vamos a ver, vamos a trabajar en general con 4 plantas: planta baja, nivel 1, nivel 2 y techo. Entonces, si eso es así, le digo introducción. Vamos a ir paso por paso, ustedes van a ir viendo todo en detalle y cualquier duda
la vamos atendiendo. Fíjense, plantas, nuevas plantas, sueltas para que unas sean independientes, y decimos que son 4 plantas. Este será, vamos a tratar de seguirlo, planta baja. Esto va a ser N1, N2 y techo. ¿Qué altura nos está pidiendo aquí? Precisamente estas alturas, 285, 285, 285 y 240. 240, 285, 285 y 285. Aquí por defecto hay una única categoría de uso. Esto se puede editar más adelante. Y esa categoría de uso es general. Vamos a ver ahorita en unos minutos cómo modificamos esas categorías de uso. Y yo puedo decirle de una vez que, por ejemplo, tiene una carga variable de 0.25, en el techo pudiera tener menos, 0.15 por ejemplo, y aquí puedo tener 0.25. Claro, esto no va a importar porque este modelo no lo vamos a correr, pero bueno, para irlo practicando. Puedo tener en la carga muerta 0.16 y puedo tener 0.32, por ejemplo, en los demás niveles. Estas son cargas cualquiera, a modo de ejemplo. Estas son cargas que no incluyen el peso propio porque ya el peso propio está considerado de manera directa en el programa. Entonces, le doy a aceptar, salir, y aquí voy donde dice editar plantillas. Editar plantillas. Y voy a buscar esa plantilla, añadir nuevo elemento a la lista. Fíjense que ahí me aparece la plantilla que voy a tomar modelo CIPE 01 y vamos a atender un poquito para que lo vean. Al decirle aceptar, ¿verdad? Ya está allí incluida, yo la puedo poner tenue, o sea, más oculta. Ya está aquí la plantilla de manera general, reconoció los layers que ya trae, puedo apagarlos. Fíjense, si están las columnas, yo puedo apagar ese layer columna, puedo apagar el layer ejes, puedo apagar el layer dimensiones. O sea, esto está tomado de manera directa de CIPECAD, de AutoCAD en este caso. ¿Ve? Entonces yo puedo seleccionar el área visible de la plantilla, puedo activar o desactivar la visibilidad de una, fíjense lo que dice allí, de una o varias vistas de la plantilla.